Hola, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy quiero hablarles acerca de la agresividad en los adolescentes. Antes de iniciar, quiero seguirles recordando o invitando al taller que estaré dando aquí en Salud Mental Cancún. El taller es de habilidades sociales y emocionales para niños de entre 8 y 12 años de edad. Se llevará el día sábado 24 de abril en punto de las 4 de la tarde con una duración de 2 horas. Y bueno, para iniciar con este tema, realmente, como les he comentado, eso también es otro de los temas muy importantes y con mucha frecuencia se da hoy en día, dado que en nuestras casas siempre suele haber uno de nuestros hijos se encuentra precisamente en esta etapa de la adolescencia, o quizá no se encuentra en esta etapa, pero está próximo a. Entonces es por eso que nosotros podamos ir conociendo ciertos aspectos que pueden generar o de dónde o cómo es que se manifiesta la agresividad en los adolescentes. Como sabemos, la adolescencia es una etapa de muchos cambios, no solamente físicos, sino también emocionales. Muchas de las ocasiones tanto ellos como los papás no saben cómo manejar esa etapa, van a haber cambios de conducta, van a haber muchos cambios que son significativos para el adolescente y en muchas ocasiones pueden surgir dudas y estas quizá no pueden platicarse con los papás. Entonces van a enfrentar, inclusive o en muchas ocasiones sienten que van a estar solos enfrentándose ante esta nueva etapa que es un tanto desconocida para ellos. Realmente es importante que sepamos que es algo difícil adaptarnos. Nosotros quizá como adultos, si nos damos la oportunidad de recordar esa etapa, quizá podamos analizar y recordar precisamente cómo nosotros la enfrentamos, a qué circunstancias nos hicieron quizá encontrarnos en cuestiones positivas, negativas, cómo nos sentimos en ese momento, cuáles fueron los conflictos por los cuales nosotros nos enfrentamos más, cómo lo resolvimos, muchos aspectos. Entonces cabe destacar que es una etapa que realmente es algo o un tanto difícil de manejar y que esto a la vez puede producir que el adolescente se irrite y se frustre, y al no saber cómo manejar esas emociones que pasa nuestro adolescente cae precisamente en conductas agresivas. Es por eso que es importante conocer realmente dónde o qué es lo que origina esa agresividad en nuestros hijos mucho antes de quizá recurrir a ciertos castigos que nosotros como padres les vayamos a proporcionar. El hecho de que mostrar una conducta agresiva, siempre yo les menciono, la agresividad a veces o en muchas de las ocasiones no se infunda o no es originada por una situación externa, sino a veces es algo interno que no le gusta o no le agrada al adolescente. La agresividad va a incluir desde expresiones verbales hasta, como sabemos, ya un contacto físico. Dentro de las agresiones verbales, bueno, podemos ver que en la mayoría de las veces cuando nosotros expresamos algo a nivel verbal y lleva un tono agresivo, pues cae en ofensas y en provocaciones, y todo esto obviamente en la falta de respeto. Algunas de las causas que pueden provocar esa agresión en nuestros hijos son las siguientes, y antes de mencionarla quiero recordarles de nuevo que es importante que nosotros como papás podamos identificar qué es lo que está ocasionando que nuestro hijo tenga esa reacción o esa conducta antes de quizá otorgarle algún castigo o eliminarle algo en cuanto a material o cualquier situación que nosotros consideramos que va a ser la consecuencia ante esa conducta. Siempre les digo, es algo muy importante que como papás nos podamos dar la oportunidad. Y bien, algunas de las causas precisamente es el hecho de que no se sientan
comprendidos. Como les mencioné desde un inicio, es una etapa un tanto difícil, entonces ellos quizá no vayan a saber cómo manejar esos cambios que están manifestando, tanto físicos como emocionales. Entonces eso los lleva precisamente a frustrarse y a reaccionar de una manera agresiva. Esto también va muy relacionado al hecho de que no va a tener quizá el control de sus impulsos. Básicamente, simple y sencillamente la persona va a reaccionar y no se va a detener a analizar lo que va a hacer en ese momento. También vamos a encontrar el hecho de una baja autoestima, que es lo que provoca que la persona, lejos de quizá enfocarse en el sentimiento o en la emoción, lo que va a hacer es reaccionar de una manera contraria, que es precisamente una conducta agresiva. Básicamente en muchas ocasiones la persona intercepta quizá alguna situación, y esto va muy relacionada también al hecho de cuando hay acoso escolar o situaciones en las que los compañeros también los agreden. En muchas ocasiones, y podemos nosotros percatarnos que qué pasa, quizá la persona que sufre la agresión por los compañeros no hace nada de una manera inmediata, pero también suele suceder que la reacción puede ser precisamente el hecho de contestar de una manera mucho más agresiva de la que los compañeros le estaban ejerciendo en ese momento. También en la manera en que las personas o los adolescentes estén actuando de una manera agresiva nos puede estar dando pistas a que precisamente a dos eventos que quizá el adolescente ya pasó o esté pasando. Se trata de el abuso escolar, como les mencioné, y también el abuso o maltrato sexual. Es por eso que les vuelvo y les a mencionar que es importante conocer los motivos por el cual nuestro hijo está actuando de esa manera. Muchas veces también, ¿qué pasa? Dentro del entorno escolar, y esto es y se ve mucho precisamente en este punto, donde también los compañeros se van a burlar de él, algo no les va a agradar. También eso hace que el mismo adolescente no se sienta a gusto con su propio cuerpo. Entonces todo eso también al final se va a reflejar en una conducta agresiva, y quizá en algún momento ustedes se pudieron percatar o conocen quizá en el que quizá las personas que lo están agrediendo, la reacción no es con ellos, sino la reacción es ante otras personas que él considera que digamos tienen menos fuerza o no van a poder defenderse. Entonces esto también se suele dar con muchísima frecuencia en las conductas agresivas. También el adolescente tiende a ser agresivo cuando siente que no puede manejar alguna situación en cuanto al entorno escolar en la educación como tal. El ver que no se puede concentrar, el que no le entienda las tareas, el que quizás se esfuerza pero no obtiene los resultados que a él le gustarían. Vuelvo y repito, el frustrarse también hace que reaccione de esta manera. Entre otro punto también podemos encontrar el hecho de la separación de los papás o el fallecimiento de algún familiar. Todo esto, como les repito, son situaciones o emociones que en ese momento la persona o el adolescente no puede manejar y termina en una conducta agresiva. También dentro de este punto, pues el divorcio de los papás, el pelear mucho también con los hermanos, el identificar que quizá uno de mis hermanos siempre hay conductas que no me agradan, o yo identifico que me molestan, o que los papás le presten mucho más atención a uno de mis hermanos, también puede desencadenar una conducta de estas en los adolescentes. Si nos sentimos como presionados por la sociedad de ser aceptados, y si yo como adolescente veo que esto no se está dando, entonces es cuando también yo suelo reaccionar de una manera agresiva. Con esto entonces voy a finalizar el video de hoy y les voy a comentar lo que les he dicho desde el inicio de esta semana. Básicamente los videos que estoy haciendo en esta semana me estoy enfocando mucho
en los adolescentes, porque precisamente hay muchas situaciones que como papás a veces no sabemos o no sabemos cómo manejar, y que precisamente podemos nosotros conocer un poquito más de información para entonces saber qué podemos hacer al respecto. Recuerden lo que siempre yo les he mencionado, la comunicación con nuestros hijos es algo que nos puede ayudar muchísimo a detectar como este y muchos otros padecimientos o situaciones por los cuales ellos se encuentren, que podamos ayudarlos y que también podamos nosotros hacer algo al respecto y buscar ayuda profesional.